gente? De vuelta aquí en Tacos en Europa, sin Jorge aún, que él se niega a volver al pod hasta que México gane. Entonces, pues, a lo mejor lo veremos ya en cerca del Mundial, ¿no? Un jueguito de contra Jamaica o algo así, a lo mejor permite que vuelva. Pero estamos aquí para hablar del México-Japón, que queda en un empate 0-0. Muchos dirán aburrido, muchos tendrán razón, porque la verdad sí estuvo interesante el juego, tácticamente interesante, pero pocas cosas pasaron. Ambos porteros se van con un par de salvadas interesantes, una chingona de cada lado, pero en general un partido que a lo mejor quedó de ver en emociones. Pero podemos ver que el partido nos da a entender qué va a pasar cuando juguemos contra un equipo de ritmo más alto, ¿no? Porque Japón jugaba como si jugara en la Premier. Era presión hasta arriba, empuje, obligarnos a que domináramos el balón desde la salida y nos metieron en aprietos desde el minuto 1. Luego ya perdieron un poquito la intensidad y México ya empezó a agarrar un poquito más el control del balón. Al punto que eventualmente terminamos con más control de balón que ellos, ¿no? O sea, control un poquito sin necesidad de ¿cómo se podría decir? Estéril. Teníamos control estéril del balón, que no creábamos mucho. Pero pues tener controles que ellos no creaban. Y al final de cuentas se consigue un 0-0 contra un equipo que es mejor que México. Al punto que podemos decir que los 11 titulares de Japón jugaban en Europa. De hecho, pues aquí yo tengo apuntado, el portero era de Parma, los centrales, que eran 3, porque jugaban en línea de 3, eran del Ajax, Feyenoord y Le Havre, ese creo que es francés, no estoy seguro. Luego tenían medio campo de Liverpool, Mónaco y el Palace, interesantísimo, con las bandas corridas por Mitoma y Doan del Brighton y Frankfurt. Y Kubo enfrente, y enfrente de él Ueda, el ex amigo compañero de Jiménez en el Feyenoord. Entonces ya estamos hablando de un equipo muy lleno de talento, ¿no? Por así decirlo. Entonces veo esto y yo digo, bueno, pues es que esto lo vamos a encontrar en el Mundial. Ya si nos toca un cabrón difícil en el grupo, que puede pasar, incluso nos podría tocar a alguien como Japón en el grupo, y sabemos que le puedes pelear el partido, ¿no? Al punto de que los puedes secar más que dominar, porque a pesar de que les quitábamos el balón, no era dominio, pero ellos se veían mejor, porque el tipo de juego, ¿no? Al final de cuentas, un empate es un resultado positivo cuando juegas contra un rival superior, pero yo creo que mucha gente todavía no se acostumbra a pensar que Japón va a ser superior a nosotros. Pero bueno, ya podemos empezar a hablar del partido en sí. Y pues como les mencionaba, para un 11 titular que es un 3-4-2-1 Japón, muy ofensivo. Si queremos ponernos así medio mamadores. Sería un poquito como jugaba algunas de las versiones del Cruz Azul de Anselmi. Con una presión muy alta, con un control del balón muy directo, yendo a atacar y sobre todo a quitarte el balón en cuanto tú lo recuperaras, ¿no? Ese fue el estilo y nos presionaba a Malagón y a los centrales hasta el punto de que tenían que estar constantemente despejando el balón. Y esa fue la tónica hasta los primeros 25 minutos. Después ya bajaron un poquito el control y bueno, ya veremos cuando hablemos de México, ¿no? Que ya vamos a arrancar, que es México sale con un 4-3-3 con la sorpresa que es que Sánchez vuelve a arrancar de titular. Tiene un buen partido. Y con un medio campo de Álvarez, Ruiz y Orbelín, que no tiene un buen partido. Y la delantera, pues, titular de Raúl, Vega y el Piojo. Lo más trascendental del primer tiempo, se podría decir, es que Edson sale lesionado en el minuto 30 y entra Lira por él, posición por posición, y México ahí es cuando empieza a verse mejor. Es difícil decir si es porque entró Lira o porque ya Japón perdió la intensidad de la presión
porque ambas fueron ciertas y Lira no destruyó la presión japonesa, no es el caso, pero sí tiene un poquito mejor control, sí es un poquito más, eh, ¿cómo se podría decir? Como dinámico y menos de pegar, por así decirlo, pero en general a partir de ahí es cuando México mejora su control. Pero el partido no cambia hasta el segundo tiempo cuando entran los cambios, en el minuto 60 y tantos, por allá, que cambian a todos los delanteros, los mexicanos, y ya sé que empiezan a crear un poquito más de oportunidades. Mucho también que Japón ya necesitaba un recambio y cuando lo tiene vuelven a tener unas poquitas de oportunidades, pero no como al principio. Los primeros 10 minutos del partido Japón nos pasa por encima y un error ahí de la central con Malagón nos hace ver horribles, ¿no? O sea, sí parecía que iba a ser una maltratada muy cabrona y al final de cuentas pues termina el empate. Al final del partido, ya cuando México empieza a generar más oportunidades, ya con la entrada de Lozano, Berterame, Sánchez y Jiménez con G, es cuando México ya tiene un par, o sea, le saca un par de salvadas al portero de este japonés, que extrañamente japonés porque lo ves, y es un hombre negro, alto y bien imponente, que se apellida Suzuki, es una curiosidad del equipo, pero en general yo vi a México más o menos. Yo creo que lo interesante ahí sería irnos como que jugador por jugador. Y podríamos empezar yo creo que por el portero, que Malagón, pues fuera de un par de inconsistencias con los pies, yo lo vi bien. Me hubiera gustado que controlara mejor el balón, que pudiera dominar, poder hacer un regate a lo mejor. Pero pues no terminó nada en gol, de un descontrol de él, ¿no? También no tuvo malos pases fuera de este errorcito al principio. Pero pues le damos una calificación positiva, ¿no? En el gran esquema de las cosas. Los centrales, yo creo que fue la fortaleza de México. La línea defensiva totalmente no les dio una oportunidad clara a los japoneses después del minuto 10 hasta la expulsión de Montes en el minuto 92 o algo así, donde para evitar un uno contra uno de Malagón contra un japonés, le pega una barrida horrible afuera del área y le regala un tiro libre que el árbitro le pega una chinga a los japoneses porque les quita como 20 metros para que tengan que tirar mucho más lejos y pues la oportunidad manifiesta de gol termina en nada. Pero pues perdemos a Montes para el juego contra Corea, que a lo mejor es algo sano que jugáramos sin Montes una vez para que se vea un poquito la variedad, ¿no? Con la central. El problema es que si la lesión de Edson es grave, que ojalá que no, porque ha sido una de la que le ha dado lata, ¿no? Que es este muscular en los muslos y quién sabe qué va a pasar con él y pues no, está canijo que estemos sin el capitán. Pero otra curiosidad del partido es que terminamos con 3 diferentes capitanes en todo el juego, que es Edson, Montes y Vázquez, los 3 defensivos principales y los 3 más altos del equipo básicamente, ¿no? Entonces, curiosidad. Y es bueno saber que esos son los 3 capitanes, ¿no? Nos sirve de referencia a futuro. Después, los 2 centrales, como les digo, me gustaron. Siento que Montes tuvo un mejor partido hasta la tarjeta roja. Vázquez se vio bien también, pero me gustó mucho más Montes porque, pues al fin de cuentas, el partido se volvió en un juego de balones largos. Y Montes es muy bueno con el balón largo. Y una de las mejores oportunidades de México sale de una conducción de él hasta el medio campo y un poquito más, donde le tira el balón a Sánchez y se crea algo a partir de eso. Entonces el hecho de que se atreviera a ese tipo de cosas nos dio oportunidades. Pero al fin de cuentas, yo sentí, sobre todo en las redes, que mucha gente estuvo tirando a la falta de creatividad y otra vez estaban culpando a Edson. Que pues sí, durante el tiempo que él estuvo no se creó mucho, pero era que la presión era agobiante, ¿no? No sé qué tanto es culpa de él y qué tanto es que también Orbelín fue un fantasma, ¿no? Que bueno, no estamos brincando, pero siguiente terminamos rapidito con los laterales que fueron Gallardo y Sánchez, como ya mencioné.
que tuvieron partidos muy competentes defensivos, pero muy poco presenciales hacia adelante. Dejaron a los extremos jugar solos con Raúl y Orbelín, y la verdad no bastó. Entonces faltó que fueran adelante, pero entiendo que fue porque la presión los tenía cajados. Y solo cambió cuando llegamos al último tercio del partido, donde ya se soltaron un poquito más, que dijeron, ok, ya puedo hacer la corrida ida y vuelta sin temor a que los japoneses me desmadren, ¿no? Que de nuevo, técnicamente son cabroncísimos los japoneses. Como dijimos, el medio campo tenía de Inglaterra y de España, y o sea, una colección cabrona de talento. Luego ya llegamos al medio campo, como les digo, Edson se vio bien, pero fue poco tiempo y fue durante un periodo muy difícil del partido. No me gustaría tirarle más culpas de las que se me hacen justas, ¿no? Después ya hablemos del resto del medio campo, tomando en cuenta a Lira, que entra por Edson en el minuto 30. Y es Lira, Ruiz, Marcel Ruiz y Pineda. Y Lira y Marcel se vieron fantásticos. O sea, era un medio campo buenísimo con ellos dos. El problema era Pineda. Desaparecía totalmente y no podía lograr el conectarse con ellos. Que es bien curioso, porque yo siento que batalla cuando se hace un poquito más para atrás. Pero ahí es donde juega, en Grecia. Entonces uno pensaría que ya estaría acostumbrado a ese nivel de juego. O sea, al crear desde tan atrás, ya debería estar más acostumbrado. Pero aquí yo vi sufrir mucho. Que ya se vio un poquito mejor cuando entró el chiquito Sánchez. De nuevo, más porque el partido ya era diferente. Pero no sé, me sigue encantando. Ahí vi a 2-3 llorones decir, no, es que México ya no es nada sin el chamaco Mora. Y es como que no, cabrón. O sea, si ya estás diciendo que México no puede jugar sin un chamaco de 16 años, pues ya estamos bien jodidos. No, estamos bien jodidos. Y no es el caso. El que se vio competente, si no creativo, fue Alvarado, que yo lo vi. Me hubiera gustado que le dieran oportunidad a alguien más, pero no falló. O sea, no la cajeteó. Él y Vega en general no hicieron mucho, no crearon mucho. El hecho de que estuvieran solos como extremos invertidos dejó muy seco a Raúl. No podían tirar centros. Entonces, son esas cosas que yo veo. Si el juego va a ser así, pues mejor manda extremos naturales y deja que Marcel y su pareja entren al área, ¿no? Junto con Raúl, para que ellos sean los que llegan al área y el otro los que le crean. Pero pues, no sé, eso fue la lectura del Vasco, y pues al final de cuentas no perdieron, ¿no? Entonces no me voy a poner a decirle que estuvo mal. Y finalmente Raúl pues estuvo casi desaparecido todo el juego. Tuvo una oportunidad, creo, no estoy 100% seguro, creo que... No, aquí dice 2 tiros bloqueados, ¿no? O sea, es horrible. Y 24 toques. Y yo creo que si nos pusieran en el mapa veríamos que la mitad de los toques son de la mitad del campo para abajo. Estuvo muy, muy mal habilitado, que es lo normal para el tipo de partido, pero sí... uno esperaría que ya podríamos estar generándole más de manera constante, ¿no? Después, si analizamos a los que entraron de cambio, pues ya mencionamos a Lira, que tuvo este buen partido. Y los cambios, pues ya... El resto fueron Lozano, Sánchez, Berterame, Jiménez y Carlos Rodríguez, ¿no? Que fue el último en entrar en el minuto 80 por ahí. Y pues fueron competentes, ninguno lo vi mal. Santi pues tocó poco el balón, pero pues fue una continuación de lo que pasaba con Raúl, que batallaron para llegar al balón. Y Berterame desaprovechó una gran oportunidad. Digo desaprovechó porque siento que pudo haber hecho más, donde queda solo con el balón frente al portero, pero lejos, y podría haber a lo mejor dominado el balón y avanzado o dar un pase más peligroso, pero se da una media vuelta y tira y pues no queda nada. Y después también Lozano pues tiene por fin su vuelta, su regreso a la selección, y lo vi bien. De nuevo,
podría pasar un poquito más el balón, podría haber sido un poquito más diverso en su juego, pero siempre es lo mismo con él, ¿no? Y el problema es que entró a reemplazar a Vega y jugó pues igual, ¿no? Como un extremo invertido que corta hacia adentro y quiere tirar con la derecha. O sea, al punto de que Vega nos metió en problemas porque no toca el balón con la izquierda. Pues pudo haber hecho algo si tuviera esa opción. Y pues fue lo mismo con Lozano. Berterame ya era muy diferente porque tenía jugando de extremo cuando él es un centro delantero. Entonces, pues se sintió fuera de lugar todo el juego. Bueno, los 30 minutos que jugó. Y luego el que me sorprendió a mí, que sí le vi función y que le metió un poquito más de control y riesgo a México fue Carlos Rodríguez, ¿no? El problema es que entró por Marcel, que fue de los mejores. Pero sí, a él lo vi no creando oportunidades, pero avanzando el balón de manera muy efectiva. O sea, dejando a los de enfrente con oportunidades enfrente de los defensas, ya dejándolos con el balón casi controlado, ¿no? Para no decir que eran pases al 100, pero sí, estaba haciendo algo que estaba batallando México para hacer antes de su entrada, entonces, pues mejoramos un poquito con él. Yo creo que me gustaría aún más ver a Montiel, que desgraciadamente no juega, obviamente, porque va a la selección sub-20, pero pues mal el Charlie no estuvo. Me hubiera gustado también que le dieran oportunidades a Diego Lainez en lugar de Berterame, pero pues yo creo que fue una apuesta de parte del Vasco, pero pues ahí está. Yo creo que vamos a tener que esperar para ver hasta el juego de Corea cuál es la continuación de esto, qué va a pasar con Álvarez, qué tipo de lesión fue, para que nos digan, porque está muy salado el pobre. Que entre que le quitan al técnico que lo pidió, lo sacan de la Premier, o sea, lesionado, horrible. Pero pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, vamos a esperar ahora con la previa al juego contra Corea y veremos qué sale de ahí, ¿no? Yo creo que ahí estuvo, así que vamos a la siguiente.